7 de la mañana, 38 minutos. Continuamos con más aquí en Arriba Bogotá. Es hora de Le Tengo el Remedio con el doctor Carlos Francisco Fernández y su invitada el día de hoy, la doctora Jimena, y nos van a contar sobre diferentes situaciones que se registran en diferentes espacios, puede ser en la vida cotidiana o en algunas situaciones difíciles. Doctor Carlos Francisco, buenos días. Doctora, buenos días. Hoy vamos a hablar del tema del desescalamiento de la violencia, pero hablábamos ahora también con la jefe que quedó faltando un poco de la vez pasada, pero el tema de dar las malas noticias a los niños y a los adultos. Entonces, si podemos... ¿Al fin qué? Si podemos tocar ahí los dos. Es que la vez pasada nos quedó un tema que era las noticias en las familias, ¿cierto? Y la otra es, ¿usted sabe qué es Lito? Ayer lo dijimos. Piedra. Piedra. ¿Usted sabe qué es Angelita? Angelita es la jefe. Angelita es un ángel de piedra, que es nuestra directora. Entonces ella dice una cosa y es así. Entonces, obviamente, cuando ella me dice que el tema hay que agotarlo, entonces lo agotamos, ¿ok? Entonces, las malas noticias a los niños. Las malas noticias y a los adultos mayores, a las familias. A las familias. ¿Cómo? Es que generalmente cuando una noticia de una enfermedad llega, a veces las familias no saben cómo afrontar eso y se culpan entre sí. Por ejemplo, cuando una mamá está enferma, generalmente los hijos no viven con ella y entonces la gente dice, es que usted no la llevó al médico, es que usted no sé qué, entonces empiezan, no saben cómo afrontar eso. Para hablar de este tema rápidamente, que se nos quedó enmochilado la vez pasada, pues obviamente Jimena Piraván, que es la coordinadora de salud mental de la Cruz Roja. ¿Sí? Sí, muy buenos días para todos. Rápidamente, ¿qué hacemos con eso? Rápidamente, 3 cosas importantísimas. La primera, aceptar las emociones que puede tener para las familias esta situación que acaban de enterarse frente a esa enfermedad. La segunda tiene que ver con buscar opciones, buscar personas que puedan escucharles, buscar unas herramientas que les permitan a ellos un poco ir soltando ese malestar, un poco también lo que estaba diciendo doctor, frente a, bueno, pero ¿quién es el culpable? ¿No? En esos momentos generalmente se intenta buscar un culpable y más allá de esto lo importante será el poder identificar también con quién yo puedo conversar frente a ese malestar que tengo. Y la tercera de estos elementos tiene que ver con buscar una ayuda profesional en casos de que yo o mis redes de apoyo no podamos dar solución a ese malestar que sigue en el tiempo. Va a ser muy importante esos 3 elementos. No saludé. Buenos días. No, tal vez será porque hay un trancón el macho en esta Bogotá, no es sino que caiga un chapuzón y de una vez eso, ya entraron algunas universidades, por supuesto, sí. Uno se confía y termina uno aquí, pues obviamente de mal genio, por eso hablaba de la violencia, porque uno quiere despescuezar ahí a ese es el otro tema. Etcétera. Doctora, empiezo acá la consulta yo. Mafe, un saludo respetuoso para su merced, por supuesto para el mejor presentador de noticias de la televisión colombiana y naturalmente entramos aquí en esta conversación. Este componente de recibir noticias generalmente va de la mano con quien se hace cargo, ¿cierto? Claro, sí. Porque la gente se hace, no, pues ahora que yo tengo que ¿quién lleva a mi mamá a la consulta? Tengo que trabajar, y usted no, pues yo también, y usted qué, esos conflictos, ¿será que en eso lo abordamos ya o lo dejamos para después? Como ustedes crean, creo que puede ser algo muy sencillo también en esa parte, y es que es una cosa cuando pensamos, por ejemplo, en los adultos mayores, ¿sí? Distinto a cuando pensamos en adultos que están dentro de los 29, 30, 40 años, ¿sí? Y que su funcionamiento es distinto, que la enfermedad hace parte de ellos. Eso también implica que los roles que nosotros tenemos, porque cada uno tiene un rol, ¿cierto? Aníbal es presentador, pero a la vez puede que sea papá, pareja, bueno, empieza a jugar un papel fundamental. Es que, a ver, en estos temas de la salud mental, Aníbal, es una vaina muy sobada. ¿Por qué razón? Porque uno no sabe cómo abordar eso. Por ejemplo, darle la noticia a un joven de que está enfermo, eso es una vaina tenaz. Por ejemplo, yo tengo pacientes graves, jóvenes, personas, adultos mayores, adultos jóvenes, 20, 30 años, y eso es terrible porque es devastador.
O sea, nadie asume que una persona joven, por ejemplo, tenga una enfermedad terminal, no lo asume fácilmente, pero ese tipo de cosas incluso hace que las familias se rompan. Las mamás, por ejemplo, no pueden aceptar ese tipo de cosas. ¿Cómo se afronta eso? En el rol de la mamá va a depender también de con quién cuente, vuelvo y lo menciono, pero a su vez será crucial saber cuáles son esas acciones que puede desarrollar. Por ejemplo, voy a poner allí un ejemplo. Si a mi hijo fue el que le diagnosticaron una enfermedad terminal, entonces voy a tener que hacer unos ajustes en cuanto a los tiempos donde voy a tener, teniendo en cuenta que también las mujeres tenemos como un rol de cuidado, ¿cierto? A mayor tiempo, y hemos sacado diferentes informes donde se ve que la mujer gasta entre 5 y 8 horas promedio en el día más que un hombre en el cuidado del hogar. Entonces, cuando no lo pensamos en una enfermedad por parte del hijo, ¿quién va a asumir? Generalmente, pues es el rol de la mamá. Pero ahí es un llamado también a poder generar esa repartición en las cargas, que termina siendo también un papel fundamental para que en cada uno de esos hogares se pueda generar un espacio de conversación, y a su vez de quién puede llevar un día al niño, quién puede llevar el otro, y de esa manera no se sienta el impacto tan fuerte en una sola persona, que termina siendo ese rol del cuidado constante y continuo, que genera un desgaste también en la salud mental de las personas. Ando en un desorden mental, Lola. Sí. Vamos a intentar que todo fluya. Que fluya. Sí. Ayúdame a preguntar, Mafi. No, es un tema muy importante, porque es verdad lo que decía ahorita la doctora con el tema de las madres y el tiempo que gastan en los menores de edad. También es importante preguntarle, doctora, pues cómo afrontar también la noticia, ¿no?, para el paciente, y para que esa relación en casa no cambie, ¿no? Porque también de pronto la gente no quiere que entre en la victimización, y que si se le diagnosticó alguna enfermedad difícil, pues ya se le empieza a ver con otros ojos. ¿Cómo poder manejar esa noticia también en los hábitos diarios de las personas? Claro, yo creo que ahí el punto focal de esto es que estamos esperando generalmente que las cosas no cambien y que todo siga siendo como venía siendo, pero la realidad es que todo va a cambiar. Y cuando hablaba hace un rato de aceptar, ahí es donde viene justamente, diría el doctor, el tejemaneje, ¿cierto?, del asunto. Y es que precisamente vamos a ver que hay que aceptarlo, hay que aceptar esos cambios, esas emociones. Pero esa aceptación, doctora, está fundamentada sobre algo absolutamente ineludible, y es la información. Sí. Si la gente está bien informada, si la gente está lo suficientemente ilustrada sobre lo que está pasando. Porque es que ocurre lo siguiente, Aníbal. Alguien llega, por ejemplo, frente a un diagnóstico médico. Entonces, los exámenes, las pruebas, todo dice que tiene cáncer y que el pronóstico es un poco complicado. Entonces no falta el hermano que llega y dice, no, es que mire, me encontré esta cosa en internet donde dice que no le paren bolas al médico y más bien llévemelo allí, y yo voy a pagar eso, y le pónganle unas vacunas, y lo llevan donde los teguas y toda esta cosa, y eso, etcétera. ¿Tegua me permite la palabra? Porque aquí habrá muchos teguas que me llaman y dicen, yo no soy tegua. Pues sí, usted si no es médico es tegua. Entonces, es que hay gente que cree que, ojo con eso, frente a este tipo de cosas hay que ser muy cuidadosos. Si uno encuentra en nuestros entornos hospitalarios, doctora, ese asunto, no, doctor, no lo trajimos a la quimioterapia porque es que lo estamos llevando donde el fulano de tal que hace tal cosa. Y entonces uno ahí que dice, por ejemplo. Es respetable la decisión, porque también partimos pues que cada una de las personas tiene el derecho a poder decidir. No, la persona así sí, nosotros... la persona sí, pero pues estoy hablando desde las familias. Generalmente la persona mayor ahí callada y los demás decidiendo y agarrados entre ellos. No, es lo contrario a lo que hemos venido conversando, frente a la importancia de que el que decide es la persona que tiene el si diagnóstico. está consciente, si tiene la mente clara, él es el que decide. ¿Sí? Es correcto. Eso es muy importante. Entonces, la información, llénense de razones, reúnanse con el médico, con el equipo médico, pregunten una vez, vuelvan y pregunten, busquen otras opiniones siempre ilustradas y tomen decisiones en conjunto, pero que naturalmente estén basadas en... Yo ahí le agregaría un elemento, y es que a su vez la información también puede desinformar. Por eso estoy de acuerdo con que busquemos unas fuentes confiables.
y vamos a retomar un poquito de pronto el ejercicio que se nos dio cuando estuvimos en la época del COVID, ¿cierto? Y es que había tanta angustia que las personas entraban a buscar información distinta de diferentes fuentes, que en muchas ocasiones no terminaba siendo una información fiable, y esto también terminaba siendo repercutivo para su salud en términos de que tanta información no podían como aterrizarla. Entonces, cuando tengamos una situación también de un diagnóstico dentro de la familia, es muy importante que podamos recordar que debemos tener prudencia en esa información. ¿Se acuerdan que nosotros como que nos la pasábamos pegados a las noticias, a ver qué pasaba, cuántas personas fallecían, cuántas no, ¿cierto? En cada uno de los territorios. Entonces, aplica también para esto, y es que podamos tener una información que sea oportuna y pertinente sin tener un desborde de información que genere más dudas e inquietudes y malestar en las personas. Importante, informarse bien, informarse bien. La persona que está enferma es la que decide. Que la persona enferma decide, después de informarse bien, que no quiere recibir el tratamiento, eso es respetable, pero infórmenla bien. Los médicos no estamos para obligar. ¿Y cómo? ¿No lo va a poner a usted a ver? No, señores, quien decide es el paciente. No hay absolutamente ninguna voz que esté por encima de ellos. Eso es muy importante. En las familias, es que mi mamá, es que mi papá siempre. No, señores, ellos son los que deciden. Punto. Ahí no hay vuelta. Bueno, ¿y en qué dejamos lo de la desescalada de la violencia? Yo creo que lo podemos unir con un tema Entonces, listo, empecemos. Doctora, sí. Bienvenida. Ya se acabó, Luisita dice que no, que ya esto, ya, en fin. En 8 días tratamos lo de la violencia. Y les voy a dejar ahí un tema para que lo podamos abrir, y también es como cuando alguna persona recibe esa noticia dentro de un centro de salud, un hospital, una clínica, pueden generar muchas emociones, ¿cierto? Y por esto es justamente fundamental el tema de la desescalación de la violencia, porque ahí ocurren diferentes comportamientos en ese momento, donde también es importante que el personal de salud pueda generar de una muy buena forma ese enganche terapéutico, le podríamos llamar, para que la persona quede estable emocionalmente y pueda continuar de acuerdo a ese diagnóstico que le acaban de mencionar. Entonces ahí lo dejamos en puntos suspensivos para que lo podamos trabajar en desescalación de la violencia. Desescalamiento de la violencia, eso es muy importante. Oiga, ayer estuve en una reunión de altísimo nivel. Yo nunca voy a esas reuniones. Había 3 ministros, el director de planeación, bueno, una cantidad de gente allá, la doctora, bueno, en fin. Y todo, pues sí, que hay que reactivar la economía, que hay que reactivar las vías, que hay que reactivar el comercio, que hay que reactivar el campo, bueno, la agricultura. Y no oí nada de la salud. Si no hay salud, no hay nada. Si este país no produce sus propios medicamentos, pues, nada. Si no estamos pensando en la infraestructura hospitalaria, infraestructura no solamente hospitalaria grande, sino en la infraestructura hospitalaria de las ciudades medianas y pequeñas, pues obviamente el bienestar y la salud, pues, que son la base de cualquier cosa, pues no. Hay repartida en regalías y toda esa cosa. Y para la salud, no vi nada. De pronto me equivoco, pero la verdad, creo que este sector, el de la salud, es uno de los más importantes desde el punto de vista social. Y necesita, al igual que el campo, al igual que todo, obviamente inversiones que no sean solamente en consultas, que no sean solamente elementos de... Necesitamos, obviamente, el apoyo desde el punto de vista oficial a la construcción de hospitales, al impulso a la investigación en las universidades, por supuesto también a la estructura desde el plano de producción de insumos necesarios. Entonces, ojo, si vamos a reactivar, pensemos también en este sector. Una miradita para acá, señor presidente de la República, que sin duda esto, pues, de una u otra forma le va a generar réditos al país. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.